Que suban al escenario, en primer lugar, Carmen Lara, de Bayer. En segundo lugar, Raquel Espada. En tercer lugar, Sara Alvarellos, cofundadora de Mujeres Tech. Raquel de Schneider Electric, disculpa, que no hemos dicho. Va a moderar Amaya Gil, responsable de sostenibilidad de la nave. Y por último, Sanae Ángel, también de Mañana Empieza Hoy. Así que lo dejo en vuestras manos. Gracias. Esto ya está, así está funcionando. Vale, gracias. Pues nada, como acaba de presentarnos, vamos a dar paso al panel 3, que es el panel de la sostenibilidad. Y los próximos 45 minutos estaremos escuchando una mesa redonda que va a abordar un tema que es muy interesante, ¿no?, que es la capacidad de transformación social que tiene el uso de los datos en una estrategia de sostenibilidad. Entonces, bueno, un poco me presento. Yo estaré moderando la mesa, que soy Amaya. Como me ha presentado, soy la responsable de sostenibilidad de la nave, que es el centro de innovación además de Madrid, donde estamos hoy, además. O sea, que va muy al hilo. Y junto a mí estarán pues, Raquel Espada, que es vicepresidenta de Estrategia para EMEA de la Unidad de Negocios de Energía Sostenibilidad de Schneider Electric, que fue además licenciada en Economías por la Universidad de Zaragoza y tiene un MBA por el Instituto de Empresa y UCLA. Es una de las principales expertas europeas en energías renovables y sostenibilidad, lo cual creo que es pues, de admirar también, ¿no?, y que me parece bastante interesante. Y actualmente representa a Schneider Electric en varios foros del clima y de economía circular. Así que, nada, pues le damos la bienvenida y también las gracias por participar en esta mesa redonda. También tendremos voy a explicarlo en orden, a Sara Alvarellos, que es la Innovation Manager en NT Data, que lidera proyectos de consultoría de innovación y transformación digital, que tiene más de 10 años de experiencia. Además, es la cofundadora de Make Space en Madrid en 2013, que fue una fundación sin ánimo de lucro, que abrió el primer Fab Lab en Madrid. Y también, al hilo también un poco del evento de hoy, ella fue es la cofundadora de Mujeres Tech en 2015, que es una asociación para la promoción de las mujeres en STEAM. Así que nada, también muchísimas gracias por asistir. Tenemos también a su lado a Carmen Lara, que es responsable de la comunicación corporativa y la sostenibilidad de Bayer en España. Además, también fue licenciada en Ciencias de la Información y posee un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en comunicación corporativa y sostenibilidad y bueno, pues ha completado su formación en sostenibilidad en centros como ESIC y Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Y en los últimos años se ha estado centrando sobre todo en una comunicación con propósito y en la sostenibilidad. Y por último, ya la última ponente que participará en la mesa, que es Sanae Ángel, trabaja como consultora de innovación en barrabés.biz, es manager y responsable de RSE, Responsabilidad Social Empresarial, en Mañana Empieza Hoy. A lo largo de su experiencia profesional pues, se ha centrado en proyectos relacionados con economía del desarrollo, la digitalización y el emprendimiento. También bueno, trabaja acompañando a startups en diferentes ámbitos, sobre todo el social y el del medio ambiente. Fue cofundadora de InWhy Projects, que es una consultora estratégica, y además pues, posee un máster en responsabilidad social corporativa por la EOI. Así que nada, primero bueno, pues vamos a darles un aplauso ya que están aquí participando en la mesa. Bueno, pues para dar comienzo con la mesa, al lado de pues, grandes perfiles, lo que he dicho, expertos en la sostenibilidad, en energías, en ciencia y emprendedoras, creo que es súper importante primero dar un poco de contexto. Entonces, la primera pregunta va un poco más a definición de conceptos, ¿no?, que es un poco, hablando del Big Data, el Sustainable Data, si podríais definir ambos conceptos, qué es el Big Data, qué es el Sustainable Data, y si también creéis que se está dando pues, el paso correcto hacia esta transición, hacia este cambio del Big Data al Sustainable Data.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que antes de hablar del Big Data me gustaría hablar de lo que es la digitalización y luego ya hacer el concepto del Big Data y del Sustainable Data. ¿Vale? Si te parece bien. Para mí la digitalización es el proceso de convertir el entorno empresarial en datos digitales que sean susceptibles de ser analizados y explotados. Entonces, yo creo que al final el porqué del Big Data, el Big Data es el término que describe el gran volumen de datos estructurados y no estructurados que podemos encontrar, y lo importante no es la cantidad de los datos, la importancia es qué vamos a hacer con esos datos. Y si pensamos en el Big Data, nos vamos ya al tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad ha pasado a ser algo transversal en las compañías y tiene que ser el núcleo de la estrategia de una compañía. Si queremos estar descarbonizados, ya no solo porque la empresa lo necesite, tenga que haya cogido unos compromisos, sino por lo que nos lo está diciendo el Green Deal y nos lo está diciendo la Unión Europea, necesitamos tomar una serie de iniciativas para descarbonizarnos. Y primero de todos tenemos que saber dónde estamos, cuál es la línea base. Tengo que saber cuáles son mis emisiones para poder realizar unos planes de acción para reducir esas emisiones. Entonces, el Big Data es fundamental con los datos que necesitemos para poder reducir esas emisiones. Y aquí es donde entramos en todo lo que denominamos el Sustainable Data. Genial. Gracias. La verdad es que me parece muy interesante. Yo también considero que la sostenibilidad es transversal y que no solo incide en un único punto, y que más importante que tener los datos es qué hacemos con eso, ¿no? Porque si es algo que el Big Data también ofrece, es la posibilidad de, pues con las nuevas tecnologías, poder utilizar esos datos para el bien, como diría yo. Entonces, me parece muy interesante. Seguimos hablando del Big Data y de su contribución al desarrollo sostenible. Entonces, aquí os pregunto si tenéis algún ejemplo que admiréis o que os guste, ¿no?, de cómo contribuye el Big Data al desarrollo sostenible. Buenos días. Antes de entrar en el ejemplo, que seguro que entre todas tenemos muchos y muy interesantes, ¿no? y seguro que qué suerte que el problema sea elegir uno entre todos, ¿no? Quiero recuperar la pregunta anterior, porque es verdad que como organizaciones, para más o menos orientar hacia dónde vamos, ¿no?, y en qué momento estamos como organizaciones, antes se nos pedían resultados económicos, ¿no? Era lo que nos pedían los accionistas y era lo que se presentaba en nuestros encuentros financieros y demás. Cada vez más el Big Data nos está ayudando a analizar, porque también nos lo están exigiendo, cuál es nuestro compromiso con el desempeño económico, pero también con el desempeño sostenible. Entonces, disponer de las herramientas de la tecnología y la digitalización, como decía Raquel, nos está dando las herramientas adecuadas para conocernos mejor, ponernos objetivos adecuados también, ¿no?, y ajustar las estrategias a lo que realmente se espera de nosotros. No solamente individualmente como organización, independientemente del sector en el que estemos, sino como parte de la sociedad, ¿no? Y eso es algo fundamental. Entonces, bueno, también es verdad que el momento es clave y o nos ponemos de lleno en esto o quiero decir, no hay mucho más tiempo. Entonces, bueno, por suerte, lo que decía, son muchos los ejemplos que hay. En Bayer tenemos la responsabilidad de trabajar en dos sectores fundamentales. La salud, que es la parte más conocida, seguramente la mayoría de las aquí presentes nos conocéis más por este ámbito, pero también somos una empresa importante en alimentación, en términos de negocio más o menos a partes iguales. Y la alimentación está viviendo en este momento uno de los grandes retos que va a marcar el futuro, no solamente del sector, sino de todos como sociedad, ¿no? Porque es verdad que la población cada vez es mayor, en número, cada vez somos más personas y se va a multiplicar la población en los próximos años. También vivimos más años, con lo cual las necesidades son mucho mayores y necesitamos alimentar a esta población, pero haciendo un uso eficiente de los recursos naturales, cada vez más limitados, cada vez más limitado también el espacio cultivable, por ejemplo, para la agricultura, y con el cambio climático, pues también con una escasez que afecta como sector, ¿no? Entonces, ¿cómo está ayudando el Big Data y cuál es el ejemplo que quiero traer hoy aquí a vosotras? ¿Cómo el Big Data nos ayuda en la transformación de la agricultura en este sentido? Hay una herramienta, Climate Field View, que mezcla, combina elementos meteorológicos
con elementos agronómicos, análisis agronómicos, con las propias necesidades individualizadas de cada uno de los agricultores. Lo que le permite es tomar mejores decisiones sobre sus cultivos para que sean más eficientes, para que tengan un menor uso de recursos, tanto los naturales como los que necesita para el apoyo y para el crecimiento de sus cultivos, y con todo esto pues apoyar también a la salud del planeta, ¿no? Que es una parte fundamental. Entonces, a medida que esta herramienta, que es una herramienta de uso global, se está utilizando y va teniendo más información, permite también mejores filtros y permite orientar mucho mejor las estrategias. Entonces, bueno, está también otro de los elementos importantes, y ya con esto acabo, es la colaboración, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad y el Big Data es lo más transversal de todo lo que estamos viviendo ahora, y ponerlo en común al servicio del bien común pues nos ayuda a todos, ¿no? Entonces, está habiendo una serie de desarrollos ligados también a las tecnologías que se utilizan en los cultivos, empresas de maquinaria agrícola, para integrar esta herramienta también y poder hacer mejor uso de todo ello. Genial. Me parece súper interesante, ¿no?, que cuando hablamos de agricultura, igual es mi mente, pero bueno, tendemos a pensar como hacia el pasado, lo que se estaba haciendo anteriormente, y cómo, siendo ahora el momento clave que es, y viendo también un poco cuál es la repercusión a futuro que tenemos en la forma de vida y de consumir y de producir que estamos teniendo, ¿no?, pues el ser capaces de darnos cuenta, ¿no?, de cómo ese Big Data y la agricultura, pues combinándonos los dos, haciendo esa colaboración, pues que se pueden lograr también resultados y que al final favorezcan de alguna forma a un futuro más sostenible. Me parece súper interesante, o sea que muchísimas gracias por compartirlo. Vamos a seguir hablando sobre sostenibilidad. Al final aquí, sobre todo, hemos venido a hablar sobre mujeres en Data Science y pues cómo también todo esto está afectando a la sociedad. Otro tema importante en la sociedad son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguro que muchos de vosotros los conocéis porque hoy en día están en boca de todas las empresas. Entonces, pues al hilo un poco de esto, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me surge la pregunta que ya hemos venido respondiendo, pero que además tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y es que ¿de qué manera los datos pueden intervenir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles? Yo no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, se te oye, sí. Vale. Bueno, yo quería comentar algunos proyectos y prácticas, ¿no?, que tienen Naciones Unidas, que yo creo que son interesantes. Y en este caso no se pueden implementar siempre, porque no siempre están esos datos disponibles, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que el campo y lo que es lo rural, ¿no?, tiene un reto de digitalización. Ahora mismo estamos hablando de que solo el 1% está digitalizado, ¿no?, y tiene acceso a esa posibilidad de crear datos sobre los cuales tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues uno de los ODS, por ejemplo, es el acceso al agua y al agua limpia, para que se pueda beber sin acabar en una enfermedad, ¿no?, teniendo una enfermedad porque el agua no está limpia. Y lo que se podría hacer si existiera pues cobertura de Internet, ¿no?, y sensórica, porque el problema no es tanto el hardware, sino cómo conectas el dispositivo que tiene los sensores, ¿no?, a esa Internet para generar esos datos, y cómo el usuario puede llegar a consumir ese dato para saber si el agua que va a beber está limpia o no. Entonces, de esa forma, pues la tecnología nos facilitaría el acceso a que esa persona puede tomar la decisión de bebo este agua, no bebo este agua o busco otro, ¿no? O otro caso de uso que sería interesante, que podemos hacer en estas geografías, pero no en todas, sería pues monitorizar, ¿no?, los precios de los groceries, de los alimentos en los supermercados o lo que sea, para ver cuándo esto se dispara, ¿no?, y estamos perjudicando este ODS de hambre cero. O sea, tendría que haber una serie de alimentos que estuvieran disponibles a todo el mundo y que no superaran ciertos precios independientemente de lo que esté pasando en el mundo. O sea, esto es la única forma que podemos conseguir hambre cero. ¿Cómo consigues hambre cero si no? O sea, o una de las formas, ¿no?, se me ocurre, y ahí los datos nos pueden ayudar, ¿no? Yo creo que este tipo de casos son interesantes. O también se puede monitorizar cómo evoluciona el poder adquisitivo en una región determinada viendo el gasto del móvil, que eso es un dato que tenemos, ¿no?, porque efectivamente
Entonces, bueno, yo simplemente mencionar algunos casos que son interesantes, que no siempre se pueden hacer porque no siempre hay los recursos. Y si no lo conocéis, pues echar un vistazo al proyecto de Global Pulse de Naciones Unidas, que justo tiene muchos casos de uso de aplicar el Big Data y la inteligencia artificial a temas de desarrollo sostenible. Sí, bueno, yo quería complementar también, ¿no? Hablando de datos, también llevado a pues las pequeñas empresas, ¿no? Y como bueno, todas las empresas tienen su parcela de responsabilidad y bueno, tenemos la guía de los ODS, que es una guía amplia y es un marco muy amplio, y es importante que desde las empresas, aunque seamos pues 10 empleados, ¿no? Que seamos poquitos, pues intentemos entenderla y aproximarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues hay como dos maneras, ¿no? Por un lado, pues por ejemplo, existe una guía, que es la guía de SDG Compass, ¿no? Que nos ayuda como empresa pues, a mapear pues, la cadena de valor, ¿no? Y en esa cadena de valor ver cómo se cruza con los ODS, ¿no? Pues desde la logística, que tiene que ver con el ODS de las ciudades, ¿no? Desde el agua, ¿no? El agua limpia, desde todos los ODS. Entonces, es interesante utilizar esa guía, ¿no? Y para utilizar esa guía hay que extraer datos como compañía, ¿no? Y hay que medir. Y luego también, de otra manera posible, es, oye, pues cogiendo las metas, ¿no? O sea, cogiendo el ODS, que tiene que ver con mis actividades, ¿no? Económicas, seleccionándolos, cogiendo las metas, cogiendo los indicadores y sacando datos. Y luego, bueno, analizando eso, generando estrategias desde la compañía, ¿no? Y qué acciones voy a hacer para minimizar esos impactos negativos. Y no solo minimizar, sino también para buscar esos impactos positivos y cómo se relaciona con esos ODS, ¿no? Entonces, eso es un poco llevado al día a día de las empresas, ¿no? Que muchas veces hablamos de Big Data y parece que eso se queda solo en las grandes compañías, ¿no? Y no, o sea, también es un tema de, o sea, los datos se llevan al día a día de todas las empresas, por pequeñas que sean, ¿no? Y en ese marco los ODS es muy útil que nos aproximemos a ellos y que todo el mundo puede entenderlos, ¿no? Y luego, perdona que me rebelé un poco porque quería como complementar la pregunta anterior, ¿no? Por poner algún ejemplo también de datos, no solo en las empresas privadas, obviamente la administración pública ahora trabaja con Big Data para tomar mejores, ¿no? decisiones con bases de datos propias, con bases de datos de terceros, pero también el tercer sector, por ejemplo, está avanzando muchísimo, está cogiendo datos, ¿no? Hay proyectos que ya nacen con el uso de esos datos, como puede ser, pues por ejemplo, It Will Be, ¿no? Que lo comentábamos antes, que bueno, es una asociación, ¿no? Que está diseñando proyectos, por ejemplo, el de Child PPA, ¿no? Como a través de los datos y de la biometría, ¿no? Pues se puede bueno, pues localizar a niños en India, ¿no? O sea, bueno, localizar a niños, quiero decir, gracias a la biometría, ¿no? Pues se rastrea, o sea, esos niños que no están en los registros, pues pueden estar identificados, se pueden destinar más recursos, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo. O tengo aquí apuntado también, que me echo en la chuleta, ¿no? Incisive, ¿no? Que, bueno, cómo la inteligencia artificial y el Big Data está ayudando a localizar el cáncer de mama, bueno, a muchísimas cosas relacionadas con la salud, con la pandemia, ¿no? Hemos visto también cómo los datos han ayudado a traquear toda la evolución. Y eso tiene mucho que ver con el tercer sector, con las empresas privadas grandes y pequeñas, y tiene mucho que ver también con los ODS, ¿no? Y yo aquí me gustaría decir, yo creo que no nos damos cuenta, pero el Big Data se puede utilizar para todos los ODS, ¿vale? Y cuando estás en el día a día lo ves. A mí me gustaría resaltar, has hablado de Will Be, pues por ejemplo otro ejemplo sería el de Gender Equality, que es uno de los ODS, lo que están haciendo por mujeres sin recursos en la India, con todo el tema de blockchain, y yo creo que es súper interesante. Pero, por ejemplo, nosotros también estamos ayudando a empresas para que verdaderamente cuando se hacen, por ejemplo, entrevistas de trabajo, para que haya una presencia femenina en los boards,
para que verdaderamente eso pase a la acción, ¿vale? Pero también podemos hablar, por ejemplo, del consumo responsable, el pasaporte digital de la Unión Europea, la trazabilidad de los productos, de dónde vienen, si verdaderamente esos productos vienen. Y esto es un tema, por ejemplo, para mí muy candente. Estamos hablando que las nuevas generaciones, todo el mundo es muy sostenible y están comprando ropa de una marca china que no se sabe de dónde viene el producto, no se sabe qué derechos humanos están utilizando detrás, y yo creo que todos nosotros tenemos que ser coherentes. Entonces, lo primero y un reto que os mandaría a todos los que estáis aquí presentes es que analicéis los ODS para vosotros mismos y que os pongáis una serie de deberes de aquí a final de año en alguno de esos ODS para cumplirlos. Porque al final todos nosotros, como consumidores, somos los que vamos a hacer que haya ese cambio, que se pueda pasar a la acción, que las empresas decidan el comprar o el utilizar un producto más sostenible u otro. Y para mí uno de los puntos principales, sobre todo en la parte de digitalización y sostenibilidad, es el ODS de las alianzas. Sin las alianzas, muchos de los proyectos, sobre todo en todo el tema de emisiones de carbón, de huella de carbono nivel 3, y yo sé que Carmen va a hablar de eso, no serían posibles. Y yo creo que en España, comparado con otros países de la Unión Europea, nos cuesta mucho hacer alianzas precompetitivas, ¿vale? Entonces, el compartir los datos, el poder trabajar en conjunto para que se pueda pasar a la acción, y para mí es uno de ese muy interesante, y se están haciendo cosas con plataformas como CDP, con EcoVadis, con Women Business, que verdaderamente están ayudando no solo a las grandes empresas, como bien indicaba la compañera, sino también a las pymes. Porque no nos olvidemos que España, el 80% del tejido industrial es SME, es pyme, y tenemos que ayudar las grandes empresas a que esas pymes pasen a la acción, y por eso es tan importante. Yo aquí tengo un comentario, no sé si se me oye, ¿sí? No sé si lo conoces, el Instituto Tecnológico de Desarrollo para el Desarrollo de la Politécnica de Madrid, el ITD. Llevan varios años, es súper interesante, no sé si hay alguien del ITD. Bueno, llevan varios años trabajando con empresas, entre otras Iberdrola, para hacer un análisis de cómo bajar los ODS a entenderlos de forma tangible y poder aplicarlos, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba la compañera, pero, ostras, es complicado, ¿no? O sea, ese análisis no es trivial, no es directo, y más si eres una pyme que estás un poco con la P&L aquí, ¿no? Y compitiendo, o sea, muy competitivo, ¿no? Es un mercado complejo. Entonces yo creo que es súper interesante, a lo mejor para el año que viene les invitáis a la gente del ITD, que también trabaja con datos, y creo que está bien echar un vistazo a la web, tienen seminarios, es un buen espacio para empezar a aterrizar esto que parece muy abstracto, ¿no? Y que, bueno, aquí hay expertas del tema, pero si eres la primera vez que te enfrentas a esto, no es fácil, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer como una base de datos para recoger todos los ejemplos que estáis dando, y así yo los puedo investigar en mi casa. Quería comentar un par de cosas que habéis ido hablando. La primera es que cuando me estoy preparando las preguntas para la mesa redonda y leo cómo los datos pueden intervenir al cumplimiento de los ODS, lo primero que se me viene a la mente, ¿no?, es pensar que sin datos, es lo que ha dicho Sanae, ¿no? O sea, ¿cómo traqueamos? Si no tenemos datos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo contabilizamos? ¿No? Al final, para mí, una de las partes más importantes también no solo de los ODS, sino de mirar a futuro, es saber dónde estás, y que para poder saber dónde estás tienes que saber tener esos datos, y luego tienes que saber lo que ha dicho ella, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los datos? Entonces, me parecía como una respuesta que me salió directamente. Y luego también quería remarcar lo que has comentado. Yo también estoy muy a favor del objetivo de desarrollo, el número 17, que es el de las alianzas, y creo que al final, en el mundo, lo que has dicho tú, y en España en concreto, si el 80% son pymes, es decir, ya hay el 80% del mercado ya está creando soluciones. ¿Por qué ponernos a crear cosas nuevas en vez de no optar por hacer colaboraciones entre partes que al final se benefician, ¿no? Una situación donde los dos ganan. Entonces, aquí, por ejemplo, creo recordar que estaba hablando antes con Carmen, ha sido, ¿no?, que teníais una colaboración entre Schneider y Bayer con respecto a esto. ¿Podríais hablar un poco más sobre eso? Que me parece como interesante también.
encantada. Y la verdad que es un placer compartir también aquí panel con todas, ¿no? Pero sabiendo de todas, bueno, de todas estas colaboraciones. Al hilo de lo que comentabais, cada vez se habla más de la inteligencia colectiva, ¿no? Cómo podemos poner en común todo nuestro conocimiento en pro del beneficio mutuo, ¿no? De todos como parte de esta sociedad. Nosotros como compañía empezamos midiendo los ODS, al final es el marco del desarrollo del Big Data, ¿no? Porque te pone un objetivo y a partir de ahí tú ya lo desarrollas, ¿no? Y empezamos trabajando en la medición de nuestro Scope 1 y 2. Evidentemente, nosotros no somos compañía de medición de este tipo de cuestiones, sino teníamos que apoyar y hacer alianzas con los expertos que nos ayudara a hacer esa medición de forma que tuviera sentido para nosotros y hacer la combinación de datos oportuna para poder adaptar nuestras estrategias. Son muchos años y estábamos mirando en estos días de conversación con Raquel, los que llevamos trabajando juntos, Schneider y Bayer, al principio de una manera mucho más metodológica, o sea, para tener esta información de reporte interno y demás, y ahora cada vez con una mayor intencionalidad para ver qué hacemos con estos datos y cómo lo convertimos en reducción, ¿no? Pues hacia la descarbonización, que en nuestro caso pretendemos la neutralidad de emisiones de carbono para 2030 o el uso eficiente del resto de recursos de agua y demás que ya se están empezando a medir, ya lo estábamos midiendo, es lo que digo, es qué hacemos con esos datos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eso, y gracias a ese conocimiento hemos podido ir avanzando. También la colaboración nos ha permitido integrar cuestiones como el uso de energías renovables. Nosotros llegamos a un acuerdo con Iberdrola hace ya 3 años que nos permite tener energía renovable en todo nuestro centro en España. Fuimos de los primeros países de Bayer en el mundo en tener efectivamente energías eléctricas renovables, y esto nos ha permitido reducir en cerca de un 50% el carbono del uso de nuestra actividad industrial. El tema es cómo podemos seguir avanzando en esta reducción y cómo podemos acompañar, y aquí también viene la colaboración, a toda nuestra cadena de valor. No podemos alcanzar unos objetivos tan ambiciosos si no acompañamos a nuestros proveedores y a todo aquel que interviene con nosotros y a los ecosistemas locales, porque somos parte del mismo ecosistema, ¿no? Entonces, ahí también estamos avanzando. Lo dejo para después, para no ocupar demasiado tiempo, pero ha salido también en la conversación un tema muy importante, sobre todo aquí en España, que es el acompañamiento de las pymes, ¿no? Somos un país de pequeña y mediana empresa, donde no necesariamente, por propio tamaño, no tienen las estructuras que pueden tener una gran organización multinacional para desarrollar o integrar la sostenibilidad o la medición. Nosotros llegamos a un acuerdo el año pasado con Impact Hub, para desarrollar una herramienta que ayudara a la sensibilización, porque no todos estamos en el mismo plano, a la sensibilización de las pequeñas y medianas empresas, porque nuestro compromiso está no solamente cumplir el objetivo, sino aquellos que no lo están cumpliendo, detectar cuáles son los factores que inciden y ayudarles en el camino. Hemos avanzado mucho en medición medioambiental, creo que vamos a hablar también de esto, pero han salido cuestiones muy importantes como el impacto social, ¿no? Y a medida que avanzamos en medición también podemos mejorar nuestras estrategias, y es fundamental que vayamos avanzando en paralelo en todos estos ámbitos, con lo cual, de nuevo, la colaboración efectivamente es la clave, apoyarnos en las fortalezas de cada uno para sumar al mismo objetivo. Y no reinventar la rueda, ¿no? Y yo creo que ahí, en la colaboración que estábamos diciendo, al final lo que nos tenemos que dar cuenta es que no es solo coger unos objetivos, no es solo saber tener los datos y ya está, es que tienes que pasar a la acción y para eso tienes que cuantificar y tienes que reducir. Estamos en una época extrema de volatilidad de precios. Para que os hagáis una idea, yo la semana pasada estaba en una conferencia en la que indicaba que el precio del gas ha subido un 800% en los 2 últimos años. Esto para las empresas es insostenible y la mejor energía es aquella que no se consume. Entonces, lo que estamos haciendo con Bayer es que entiendan dónde están consumiendo la energía, el agua, el gas, para esas reducciones de emisiones, para reducir con proyectos de eficiencia energética el uso de los recursos. Y al final no nos damos cuenta, pero para las empresas también, si no lo hacen, hay una serie de riesgos. Y otro de los temas que se está utilizando mucho, el tema de tecnología de los datos, es para el risk management, para el análisis de riesgos, porque cada vez más los stakeholders financieros están pidiendo que se cumplan los requerimientos, y uno de los problemas que vamos a tener en España es la escasez de agua. Y eso va a implicar impactos muy importantes en empresas como el sector cervecero español, donde necesitan el agua, o el sector químico. Entonces,
el análisis de riesgos también es clave en el tema de datos. Y bueno, y la idea de la colaboración yo creo que es sobre todo el pasar a la acción y saber dónde estás. Para que os hagáis una idea, nuestro presidente hablaba en Davos hace 2 semanas y la mayoría de los presidentes de las grandes empresas saben cuál es su coste en IT, pero nadie sabía cuál era su coste energético. Si no sabes cuál es tu coste energético, ¿cómo lo vas a reducir? ¿Vale? Y el saber dónde estás es clave para poder implementar. Me parece súper interesante esa oportunidad, ¿no? Porque sabemos el coste en IT porque estamos haciendo migración al cloud. Entonces, entre otras cosas, ¿no? O sea, ha habido una transformación, que hemos hablado mucho de datos, pero no de cómo o qué tecnología mantiene y qué gasta esa tecnología el hecho de crear datos, mantenerlos y gestionarlos, ¿no? De hecho, el Big Data aparece porque se liberan, ¿no? Y se normalizan una serie de tecnologías que tenían Google y Facebook, los grandes, o Hadoop, se empieza a usar de manera... se empieza a tener la posibilidad de procesar muchos datos y ahora ya estamos en un momento en que los vendors del cloud te lo ofrecen, ¿no? Y es súper sencillo gestionar muchísimos datos con un BigQuery y con estas soluciones que hay, ¿no? Entonces, yo creo que es súper interesante. Yo estoy muy metida en el mundo IT y muy metida en que conozco muy bien, ¿no? Las estrategias de Google, de Amazon, de Azure para asegurar el carbón cero, ¿no? Y lo están haciendo y si todos procesamos y usamos esas infraestructuras cloud, pues ahorraremos y ayudaremos, ¿no? A esa huella de carbono cero, pero efectivamente, claro, vosotros podéis ser un player fundamental, ¿no? En cambiar toda la industria y ayudarles a ir a ese carbón cero. Me parece brutal, la verdad. Y ahí está habiendo bastantes, igual que la alianza que hemos comentado. Por ejemplo, este año hemos hecho una alianza con las 10 mayores farmacéuticas a nivel mundial para que ayuden a su cadena de valor a que también, como habéis hecho con Bayer, utilicen las renovables, ¿vale? Pero también en el tema de centros de datos, por ejemplo, lo que se está revisando, lo que está revisando un Google, un Microsoft, un Amazon es que el consumo de energía sea un 24/7 y sea exactamente en las horas en que se pueda hacer. Eso es algo que hoy en día todavía no es posible. Y hay startups como puede ser, por ejemplo, FlexiDAO en España, que están intentando analizar o trabajar, porque es muy difícil tener esa granularidad por ahora del consumo verde, o cuando vayamos al hidrógeno verde, pues exactamente lo mismo. Va a ser necesario saber cuándo se produce para saber cuándo lo tienes que consumir. Y hay una serie de implicaciones. Sí, por eso que al final, sin alianzas, no hay manera de atacar esto, ¿no? Porque es transversal a toda la cadena de valor, a todos los sectores y no hay otra forma, ¿no? Como comentaba Maya. Sí, bueno, y además, no solo eso, sino que, o sea, las alianzas y de las personas que sabéis, también que podáis acompañar a las nuevas empresas que se están creando, ¿no? En saber dónde están, en detectar, pues lo que has dicho tú, ¿no? Que sepan cuánto están consumiendo, por ejemplo, en energías, para que puedan saber o ser capaces de tener esa información para cambiar, ¿no? Porque al final el tener esa información da poder pues, de cambiar, de dirigirte pues igual a reducción de consumo de energías o otro tipo de proveedores que igual están más alineados con tus valores. Entonces, me parece súper interesante y es lo que digo, acompañar también a esas empresas, sobre todo de las personas, de las empresas que sabéis, que tenéis el conocimiento, que tenéis la herramienta, que también seáis capaces de acompañar a esas nuevas empresas pues, en esta transición que al final es core. Así que nada, me parece como muy, muy interesante. La verdad es que me está encantando la conversación. Bueno, luego también quería preguntar un poco, hablando sobre todo lo que hemos venido hablando en la mesa redonda y investigando un poco en Internet, salía el término Green Data, ¿vale? Y me gustaría saber un poco qué es el Green Data y si, un poco relacionado con esto, si creemos que la estadística puede ayudar al medio ambiente o al desarrollo de las energías renovables. A ver, ya lo está haciendo. Vale, como hemos comentado, ahora, por ejemplo, se está reutilizando los datos para mejorar las plantas fotovoltaicas o eólicas. La mayoría de las empresas, para reducir las emisiones de nivel 2, tienen que poner generación renovable. Entonces, se está utilizando y nosotros, por ejemplo, uno de los softwares que utilizamos es un software en el que lo que hacemos es gestionar las cargas. O sea, la idea, y lo voy a intentar explicar para todo el mundo, es que no solo, ahora está muy de boga el autoconsumo, el que te pongas en tu chalet
placas fotovoltaicas, pero la idea no es solo ponerte placas, la idea será en un futuro, ya está pasando en países como Australia, es que tú puedas ser un prosumidor, o sea, puedas consumir y vender esa energía y utilizar los datos para saber cuándo tienes que conectarte a la planta fotovoltaica, cuándo tienes que utilizar una batería, un almacenamiento, cuándo utilizas el coche eléctrico, que lo puedes utilizar con almacenamiento y tener menos costes. Hoy había un artículo muy interesante en el periódico de que con la legislación que ha salido a nivel energía, pues todos los ciudadanos de a pie, cada uno de nosotros, estábamos poniendo durante las últimas semanas o meses, por los precios exagerados de la electricidad, la lavadora a las 3 de la noche, pues porque era cuando te iban a cobrar de menos. Pero con lo que ha entrado actualmente, para intentar limitar los precios de la energía y gas, se están mandando otras señales al mercado, pero no se les ha informado a los consumidores. Y tú estás poniendo la lavadora a la misma hora y te va a costar el doble. Entonces, pues el saber cuándo tienes que utilizar o cuándo tienes que consumir es muy importante y verdaderamente yo vengo del mundo de las energías renovables, empecé en el 2003 y ya se está utilizando, no es algo nuevo. Lo que pasa que ahora el tener esos datos nos da las capacidades de poder utilizar los recursos de una manera pues mucho más óptima. O sea, y esto sería dentro del Green Data, ¿no? Porque me surge otra duda, que es un poco la diferencia entre el Sustainable Data y el Green Data, o si viene a ser lo mismo. A ver, la sostenibilidad es más amplia. Yo creo que la sostenibilidad, todo el mundo habla de la parte de environment, de clima, y no solo es el clima, o sea, estaría el residuo, está el agua, está la economía circular, luego está la parte social, que habéis comentado con muchas ONGs que están utilizando ahora los datos para poder ser más, y luego estaría la parte de governance, que también el tema para los riesgos de la compañía, al final lo que ha comentado antes la compañera, hasta ahora las empresas se revisaban cuenta de resultados. Ahora, con toda la información no financiera obligatoria por la Unión Europea para todas las empresas de más de 250, va a ser igual de importante no solo una cuenta de resultados y un balance, sino un informe de sostenibilidad. Y yo creo que la gente no ha hecho ese cambio. Y para eso necesitamos los datos. Es súper importante. Y hasta ahora, tristemente, muchas de las empresas en sostenibilidad no tenían datos. Entonces, ahora todo el mundo está intentando coger velocidad, pero primero de todo hay que saber dónde estás. Y es complicado, ¿no? Pero bueno, hoy en día lo bueno es que existen las herramientas para poder hacerlo. Claro. Y creo, Raquel, que has puesto un muy buen ejemplo con los estados de información no financiera, ¿no? Hasta ahora era algo opcional que las compañías sumaban a sus informes financieros, ¿no? Contando cuál era su actividad y compromiso en los lugares donde estaban presentes. Ahora ya hay una obligatoriedad y además es una obligatoriedad que no quiero utilizar, sí, pero que premia, ¿no? O sea, es una exigencia que además cuanto mejor posicionado estés vas a poder participar de una manera mucho más activa de determinados concursos o determinadas acciones, ¿no? Que de otra manera quedarías excluido. Entonces, es una gran oportunidad para el Big Data, porque aquí sí es verdad que todavía no se ha producido el desarrollo, al menos hasta el punto en el que está desarrollado en medio ambiente, ¿no? Hasta ahora, lo digo porque lo hemos padecido recientemente, ¿no? Cada uno presentaba su estado de información no financiera de una manera que parecía que tenía sentido. Ahora estamos trabajando para unificar criterios y que todas las compañías podamos medir las mismas cuestiones para que nos sitúen en el mismo punto de partida y a partir de ahí en la evolución, ¿no? Entonces, yo creo que esto a partir del desarrollo del año que viene, ahí sí que va a estar mucho mejor reflejado tanto el volcado de los datos como el análisis, ¿no? Lo que hacemos con ellos. Sí, yo creo que al final, o sea, la normativa es palanca, se ha visto en banca con estas grandes líneas, ¿no? Europeas que tienen que ver con análisis de riesgos, teniendo en cuenta los ESG, el tema de gobernanza, o sea, si no hay normativa, no hay palanca para hacer ciertas cosas, al principio pues con unos marcos generales vale, luego hay que empezar, ¿no? Un poco, pues, como dicen los anglosajones, el stick and the carrot, ¿no? O sea, a premiar, pero también a castigar, si no las leyes, pues en papel mojado. Y yo creo que estamos un poco en esa transición, ¿no? Pero es verdad que el ciudadano a pie pues no tiene ni idea y sigue poniendo la lavadora a las 3 de la mañana, ¿no? Y ahí, bueno, esto es una opinión personal, pero creo que hemos perdido una oportunidad también con el Open Data y con una parte de Data Literacy de cómo llegamos a la ciudadanía, según qué formas, para que esto no sea una cosa de
pues bueno, de que solo sabe Raquel porque es súper experta y es pionera, sino que lo sepa también yo o cualquier persona que va a poner a la lavadora por la noche, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde mañana ayudamos a la ciudadanía, a las empresas grandes, pero sobre todo pequeñas, ¿no? a transitar hacia la sostenibilidad, ¿no? Y lo que estamos viendo es que vienen muchas de ellas y claro, como el discurso es, oye, la normativa va para las grandes empresas. Vale, es verdad que hay muchas oportunidades de financiación, ¿no? Y hay, bueno, pues las empresas pequeñas también quieren optar a los fondos Next Generation o a ayudas, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, obviamente tienen que tener en cuenta la sostenibilidad. Pero al final no notan esa urgencia quizá en el día a día, ¿no? Sí más por mercado, porque es verdad como que el mercado, ¿no?, demanda eso, pero nosotros siempre decimos como que la urgencia tiene mucho que ver con la relación cliente-proveedor, ¿no?, que es lo que tú decías. Obviamente como proveedor tienes que adaptarte y me alegra muchísimo cuando las grandes empresas acompañan a esas pequeñas, ¿no? Porque muchas no lo hacen también, ¿no? Muchas de, oye, yo tengo que cumplir esto, mis proveedores tenéis que adaptaros hasta este punto, pero búscate un poco la vida, ¿no? Que también, bueno, pues es algo que se entiende, ¿no? Entonces nosotros en plataformas como Mañana intentamos acompañar desde la formación, pero también desde, oye, entender la sostenibilidad, hablar de todo lo que decías de los datos abiertos. Pues quizá hace unos años no, pero es que ahora tienes muchísimos informes que te explican esos datos. Tienes fuentes de datos abiertas que, bueno, hay empresas que, pues, oye, no sé interpretar esto o me agobia, no, yo no tengo nada que ver con datos y no sé, ¿no? Me abruma un poco. Entonces, hay esos informes, ¿no? Hay reportes, hay empresas como, bueno, Gapminder, por ejemplo, ¿no?, que te pone gráficos súper entendibles, te los explica, o otras muchas, ¿no? Por ejemplo, la librería de la ONU tiene una librería súper chula donde puedes conocer cuál es el termómetro de la sostenibilidad en España, ¿no? O sea, qué le está preocupando a la ciudadanía, en qué ODS, porque cuando hemos pasado por la COVID, obviamente los ODS más relevantes habían cambiado, ¿no? Las preocupaciones van cambiando. Entonces, ese termómetro de la sostenibilidad que se mide a través de los datos ahora es entendible para todos los públicos a través de esas librerías, a través de gráficos y a través de informes que lo explican, ¿no? O, por ejemplo, lo que hablabas tú de los impactos en el Global Risk Report anual, pues, oye, es una fuente que se publica todos los años donde puedes entender cuál es el mapa de la sostenibilidad en España, ¿no? No tienes que entender los datos, no tienes que ser súper técnico y entender todo eso, sino acercarte a ello de una manera sencilla. Yo discreparía un poquito. Yo creo que hemos hecho muchos adelantos en muchas plataformas abiertas y se puede, pero creo que para el consumidor final tenemos que hacer un ejercicio hacia atrás, porque el problema que tenemos que se tienen las grandes empresas es que tú ahora tienes, yo ahora estoy con un proyecto de un informe donde los financieros van a indicarles a grandes empresas qué es verdaderamente lo que están necesitando midiendo, porque tienes tantos tipos de informes. Ha habido, tristemente, y esto es un hecho, tanto greenwashing, ¿vale? Y sigue habiéndolo, que al final como consumidor tú vas a un retailer y ya no sabes. Y hay empresas que dicen, sí, yo hago esto y son compensaciones. Pues a lo mejor tienes que valorar qué empresa está reduciendo las emisiones y no compensándolas. Entonces, todavía, y yo creo que es una concienciación a los consumidores, a cada uno de nosotros, y también en los colegios y en las universidades. O sea, yo este año estoy en una asociación que se llama WAS, Women Action Sustainability, y este año hicimos un proyecto con ESIC en el que explicábamos cada uno de los ODS y qué mujer había sido referente con los ODS. Pues es un punto, porque muchas personas todavía no los conocen en los colegios. Y yo creo que ahí no estamos y hay cosas todavía, pero falta mucho camino por recorrer en concienciación. Falta claridad, sin duda. Sí, estoy de acuerdo también. Y luego lo que has mencionado, la industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo. O sea, es una cosa loca. Y yo llevo un pantalón, se supone, reciclado de poliéster del H&M. ¿Me lo creo? Bueno, en principio sí, porque me lo he comprado en lugar de comprarme el de al lado, ¿no? Pero te quiero decir que falta mucho y yo no sé si es que
están compensando o efectivamente es huella cero como otras marcas tipo Patagonia, ¿no? Que sí que están haciendo huella cero. Entonces, bueno, ahí yo creo que como consumidor hay que estudiar mucho para saber qué comprar. Hay que Muy leer, complicado. sí. Es cierto. Y también para eso sirven los sellos, ¿no? Pero los sellos muchas veces también están vacíos porque algunos, depende. En el caso de las empresas, no, porque obviamente los sellos son muy exigentes, ¿no? Las herramientas de reporting son muchísimos indicadores para las empresas. Bueno, es un trabajo durísimo, de un año hasta conseguir un sello o de más. Pero como consumidor es verdad que hay que entender, hay que empezar a leer sobre esas cosas, ¿no? Y qué es un sello de comercio justo y qué es, bueno, un poco empezar a diferenciar, ¿no? Los medios también, pues oye, si El País saca una sección de Planeta Futuro donde te hablan de todo esto, pues empezar a leer esas cosas, ¿no? Y luego también, hablando de ciudadanía, que no ha salido casi, también hay temas de datos. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Hay una aplicación que se llama The Good Goal, oye, pues que me permite en mi día a día ir apuntando las cosas que voy haciendo, ¿no? En cuanto a mi consumo, en cuanto a mi movilidad, etcétera, etcétera. Y eso ir midiendo, y eso me va permitiendo como ciudadano saber lo que estoy generando, que son en los pequeños detalles, ¿no? Pero que es importante que la ciudadanía lea, es importante que se busquen espacios donde te faciliten esa información y te ayuden a entender si es que quieres dar esos pasos. Y bueno, que nosotros desde Mañana también intentamos hacer esa parte de acercarnos a los coles, de generar entornos donde invitar a todas las empresas a hablar de todo esto e intentar que llegue a la ciudadanía, que son los que tienen el poder de cambiar muchas cosas. Así que, divulgación. Sí, yo creo que ahora un poco para cerrar la mesa redonda, que hemos consumido los 45 minutos, de manera muy amena, por cierto, simplemente me gustaría hacer como una pequeña, no una reflexión, pero sí decir algo, que es que ha empezado ella diciendo que el cambio está en las cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? A través de los datos, como hemos venido hablando, dentro de las empresas, grandes, pequeñas, a través de aplicaciones que también son sobre datos, como la de The Good Goal, que permiten a las personas, ¿no? Pues de alguna forma medir y ver de qué manera contribuyen a la sostenibilidad. Y sí que creo, ¿no?, que es importante destacar, ¿no?, que participar en eventos como el que es el de hoy, que al final lo que te invita, ¿no?, es a tener una reflexión de que muchas veces tendemos a demonizar un poco la informática, la tecnología, pues la inteligencia artificial, como pensando que incluso esto puede ser una barrera para el futuro, y sí que nos invita, ¿no?, pues a entender, a ver, a través de ejemplos que nos habéis dado dando durante toda esta mesa redonda, que la tecnología es una aliada para afrontar el futuro y para lograr hacer un futuro sostenible, y que creo que es así como hay que hacerlo, que es a través de los datos como se adquiere información, a través de la información el poder, y es con eso con lo que pues, se puede cambiar realmente el futuro. Así que nada, daros las gracias por participar en la mesa redonda. Por favor, un aplauso muy fuerte para ellas. Muchas gracias, chicas. Gracias.